Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 21 de diciembre del año 2023. En materia internacional, resulta ser que la máxima instancia administrativa de la Unión Europea consideró hoy jueves que la UEFA y la FIFA abusaron de posición dominante actuando contra la creación de la polémica Superliga de Fútbol. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal Mercantil número 17 de Madrid y no se puede recurrir. El veredicto contradice la opinión del abogado general asignado al caso, quien al publicar sus conclusiones no vinculantes hace un año, argumentó que la UEFA y la FIFA actuaron conforme a derecho. Las normas de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes como la Superliga y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales, señala el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otra parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la noche de ayer miércoles un plan que contempla la reforma de más de 300 normas para sentar las bases de reconstrucción de la economía argentina y devolver la libertad y la autonomía a los individuos, sacándoles el Estado de encima. Con el confesado propósito de que Argentina sea una potencia mundial, el objetivo de este ambicioso plan es desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico de nuestro país, proclamó en una cadena nacional de radio y televisión el mandatario argentino. Milei anunció que en los próximos días se llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y se enviará un paquete de leyes para acompañar estas reformas y avanzar en el proceso de cambio. El decreto de necesidad urgente, DNU, busca transformar en sociedades anónimas todas las empresas estatales para su posterior privatización, a fin de desregularizar la economía del país. El anuncio del plan de choque del gobierno se produce el mismo día en que unas 3.000 personas convocadas por organizaciones sociales y de izquierda salieron a las calles de la capital argentina para mostrar su rechazo a la política del presidente ultraliberal que en los 10 días que lleva en el poder impulsa un severo plan de ajuste con el que pretende revertir los males endémicos de la economía argentina. Y por último, otro obispo preso en Nicaragua, el obispo nicaragüense Isidoro del Carmen Mora Ortega, de la diócesis de Ciuna, en el Caribe de Nicaragua, fue detenido ayer miércoles por la policía, un día después de invocar en una homilía al obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por supuesta traición a la patria. Denunciamos el secuestro de Monseñor Isidoro Mora por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que sigue con su constante persecución contra la Iglesia Católica de Nicaragua, dijo la Comunidad Libertad Religiosa Nicaragua en sus redes sociales. El obispo Mora fue detenido por enviar mensajes y oraciones en favor del obispo del pueblo, Monseñor Rolando Álvarez, quien lleva más de 500 días de prisión en Nicaragua. Terrible esa situación allá. No, y terrible lo de Argentina, o sea, perdónenme. Milei ya... La conferencia de prensa. No, Milei impuso 300 reformas en un solo decreto. Sí, o sea, decreto de necesidad urgente se llama. O sea, Sí. 300 reformas en un solo decreto. Dijo, hay que ver si al final, no te estoy diciendo que no es lo que necesita Argentina, claro. Pero no sé una si de la terapia de manera. shock. Es Claro una que le terapia de están metiendo choque. una terapia de shock a Argentina. Oye, el decreto tiene 83 páginas. Imagínate, El o sea, decreto de- realmente fue histórica esa conferencia de prensa y los que lo pudimos seguirlos de repente ayer en YouTube, vimos el impacto que tuvo, o sea, el mensaje que envió. Claro, es un país que está en una situación económica muy delicada, producto del interés que siempre tienen los políticos de usar la maquinita para hacer plata. Entonces, ese es parte del problema que tiene ahora mismo Argentina. Ahora, no sé, él de seguro debe estar mucho más claro que cualquier otro acerca de la necesidad que tenía de hacer estas reformas todas de una sola vez. Y hay muchas teorías acerca de eso en materia económica, de si se puede hacer todo de una sola vez. Muchos recomiendan que sea un proceso gradual, pero creo que sí puede traer repercusiones inmediatas al país. Si no ocurre, pues
lo que todos los expertos analizan de este tipo de momentos de shock económico es que dura entre 12 y 24 meses hasta llegar a un nivel de estabilidad en el sistema. Pero en ese proceso hay mucha gente afectada, en ese proceso, porque la economía no es obviamente inmóvil, la economía es dinámica, se mueve. Entonces, asimismo, como hay posibilidades de que las cosas mejoren, es la misma posibilidad que existe a que las cosas empeoren. Entonces, claro. Al final es cierto que puede crear un gran crecimiento económico, puedes traer una gran... Y el mismo Milei lo está advirtiendo, que el efecto de estas decisiones pueden provocar una recesión. Entonces, es una decisión muy valiente la que ha tomado el presidente argentino. Se nota que llegó al cargo con los documentos listos para firmar. Sí. De que estaba, mira, ahí no hay duda, de que estaba preparado para afrontar el reto, lo estaba. Y hace poco circuló también, en medio de ese proceso de preparación, una serie de decretos de ley y orden, porque también lo llamaron de esa forma, para regular todo el tema de las protestas. Él sabe que vienen protestas, pero lo que está prohibiendo, Ayer vi un video en una estación de tren, donde al estilo de, yo no sé, orwelliano, gobeliano, etcétera, ponen en el audio de la estación del tren las medidas para los que protesten. Sí. ¿No? Honduras. Sí. Oye, y a propósito, todavía no me recupero el desparpajo, por no llamarlo cinismo, con que el señor Felipe Camargo, condenado por torturador, dice que agarrar a una persona a directoriazos no es tortura. Sí. O sea, increíble. ¿Y qué significa tortura para él? No, dice que choque eléctrico, arrancarle las uñas, sacarle los dientes, eso sí es tortura, pero agarrarlo a directoriazos, según él, no es tortura. Guido, lo que hay que reconocerle también es su sinceridad. O sea, él en ningún momento... Una franqueza cínica. Más allá de eso, una franqueza malévola, porque sobre todo para los que estábamos en esa época... Pero Franco al fin, ¿no? No, pero déjame decirte, para los que estábamos en esa época... cubriendo a todos estos señores de las fuerzas de defensa, ver al lado de Manuel Antonio Noriega a Felipe Pipe Camargo era sinónimo de miedo. El señor metía miedo. Y no es que metía miedo, tenía la capacidad no de meter miedo, de meterte preso y torturarte, obviamente. Torturarte. ¿No? Con lo que él no calificaba una tortura. Y él lo reconoció, entonces yo le explicaba a él, oye, usted era el experto en la técnica del directorio. Tú sí conociste directorios telefónicos de la época. Sí, ¿no? Por supuesto. Que eran tan gruesos como este teléfono. Mucho más, el doble o 3 veces más grueso. Entonces agarraba 2 directorios telefónicos y aturdía a la persona. Y eso no es una tortura. Claro que sí es tortura, obviamente. Por supuesto que es tortura. Claro que es tortura. Vamos a agarrarlo a la de directoriazo para ver si no le consideramos que las técnicas se las enseñaban en la Escuela de las Américas. Él cree que con eso tenía la bendición. Sí, por favor. No, en la Escuela de las Américas le enseñaron las tácticas de tortura a toda la América Latina. A toda América Latina. De izquierda, de izquierda, de derecha, de centro. De fanatismo, todos los militares que torturaban en esa época, adivina dónde vinieron a aprenderlo, a la Escuela de las Américas, que en ese momento estaba aquí en Panamá, y era una escuela del ejército de los Estados Unidos para profesionalizar. Yo me acuerdo... Para profesionalizar la tortura. Claro, veía los ejércitos. Me acuerdo unos años atrás que Felipe Camargo me llamó, cuando yo era director del diario Panamá América, a quejarse de un reportaje donde planteábamos eso. Y decía, oye, yo soy lasallista como tú. Y yo le dije, no, porque la escuela no pasó por usted, caballero. Perdóneme, porque en La Salle no nos enseñaban a hacer ese tipo de cosas. Oye, pero tú sabes que también él dio un par de detalles interesantes acerca de lo infiltrado. ¿Sabes? Y después que habló de la tortura, él sí reconoció que Noriega los engañó. O sea, que Noriega los terminó engañando a todos. Porque, miren, fue muy doloroso el capítulo de la invasión en Panamá. Pero también muy doloroso lo que ocurrió antes de la invasión. Muy doloroso de la forma en que un señor llamado Manuel Antonio Noriega manipuló a todo un pueblo y a toda la gente que estaba alrededor, por lo que dice el propio Felipe Camargo. O sea, Noriega no es un héroe. Noriega no es un héroe. Ni fue un general que se batió con sus tropas y defendió nada. Aquí sí hubo muchos oficiales jóvenes en ese momento y que después reconstruyeron la fuerza pública del país, que en todo caso recibieron órdenes confusas en el camino a la muerte, porque lamentablemente esa fue lo que dejó Manuel Antonio Noriega. Esa es la triste realidad. Bueno, y por ahí ves a un poco de gente que estaba alrededor de él que sigue en gobierno y sin pedir nunca una disculpa. Y reconocer a Noriega como un héroe es un insulto para la historia. Y has tocado un punto interesante, Antonio, porque hubo tanto oficiales de alto rango como militares rasos que sí combatieron
al ejército invasor. Así es. Pero los grandes capos de la Fuerza de Defensa salieron huyendo. Noriega se disfrazó de monja para refugiarse finalmente en la anunciatura. Y ya no lo digo yo solo, lo dice alguien que estaba al lado de él y que fue uno de sus especialistas en tortura, Felipe Pipe Camargo. Él lo que dice es que Noriega lo engañó. Imagínense si lo engañó a él, que era un especialista en inteligencia, ¿cómo no engañó al resto de la gente? Y estos jóvenes oficiales terminaron poniendo el pecho, terminaron sacrificando su vida por un sujeto que no valía ni la pena. Por eso es que a mí esos discursos de malos panameños, vendepatria, etcétera, eran lo mismo, la misma táctica que usaba Noriega para atacar a los adversarios políticos. Cuando no estabas de acuerdo con Noriega, en contra de su régimen. Él te decía vendepatria. Esa era. Y al final, ¿quién era el vendepatria? Y se demostró quién era el vendepatria. Oye, en Planilla la hacía. Así es. Cuando se da el juicio de Manuel Antonio Noriega, salen todas las Hablando en Planilla, ahí están las 3 hijas en Planilla, ahí está la nieta con auxilio económico, o sea, así estamos. Bueno, pero bueno, es parte de la realidad. Convocó el presidente a sesiones extraordinarias del 21 al 31. Sí. No va a haber Navidad para los diputados. Para el presupuesto. No, quién sabe, a lo mejor sí tendrán regalo en Navidad, pero para el presupuesto. Pero el presupuesto, ya le insisto, de todas formas un incremento de 3.000 millones, más del doble de lo esperado. Sí, pero por la situación que explicó Alexander. De todas formas van a salir ganando como 1.000 millones. Ellos calculaban ganar como 2.000 y pico, pero van a salir ganando como 1.000 Pero lo que pasa es que la explicación de Alexander, yo sé que a Flor no le gusta que yo diga esto, pero la explicación de Alexander tiene fundamento. Hay 1.400 millones de incremento. Es que no siento que tiene todo el fundamento. Hay 1.400 en la deuda y 1.000 y pico en la educación, por el aumento del 5.5 al 7% del PIB. Entonces ahí se va buena parte de ese aumento. Que se puede haber recortado más, por ejemplo, a la Asamblea. Por supuesto que sí se puede haber recortado más. No, espérate, ese detalle ahora lo vamos a ver, Guido. Sí. No sabemos. El detalle ahora lo vamos a ver. Falta ver que la Asamblea pueda aprobar o rechazar. La Asamblea puede aprobar o rechazar. Porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es el gasto real. Bueno, pero tampoco sabemos si van a volver a incluirlo, cómo se puede gastar el dinero. El año pasado el presupuesto de la Asamblea era como 150 millones. Ellos estaban pidiendo un incremento de 50 millones para quedar en 200, pero busquemos el gasto real de la Asamblea. Sí, claro, a punta de crédito y de traslado de partida. Traslado de partida 250 millones. Y cuidado que esa va a ser la Así que yo no le veo el fundamento. Por eso es que no le veo el fundamento. Los primeros 6 meses va a ser traslado de partida de aquí, de allá. Y crédito extraordinario y así nos vamos. Oye, yo tenía mi duda acerca, ¿se acuerdan ese mensaje que se tiraron Martín Torrijos y Ricardo Lombana, no? Yo tenía mi duda por lo que había planteado Guido acerca de la posición que... ¿De lo que hablas? ¿Del ministro consejero y eso? Claro, sí. ¿Te acuerdas cuando él le dijo a Martín una cosa y Martín le respondió de que no, lo que pasa es que tú fuiste ministro, consejero y cónsul? Yo tenía mi duda acerca de si ese puesto había sido o no una designación, es decir, por palanca, porque así es, o sea, cuando hablamos de designaciones del gobierno es por palanca, no es que tú te designas... Salvo donde a menos que sea concurso. Yo tenía mi duda porque resulta que el señor Lombana en su biografía en el Tribunal Electoral establece que él, en esa posición que estuvo en Washington, fue cabildero del gobierno panameño para el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos. Entonces es un asunto técnico, pero yo tenía mis dudas y quería verificar si realmente había sido una designación por parte del Ejecutivo o por palanca, obviamente, o había sido un puesto ganado por concurso. Yo le pregunté eso a Martín Torrijos esta mañana, que lo entrevistamos aquí en el Noticiero Matutino. Miren lo que él dijo, vamos a escuchar. Y es la respuesta que usted le dio al señor Ricardo Lombana. Cuando usted puso un mensaje sobre descentralización, él criticó lo que usted puso, pero usted le responde de vuelta que las ansias de figurar no son buenas consejeras, si te llevan a buscar culpas y culpables donde no están. Yo de este gobierno no tengo que responder, dijo usted, y respondo por el mío, del cual fuiste ministro consejero y cónsul en la embajada en Washington. Revisando la hoja de vida del candidato Ricardo Lombana, veo que él dijo, entre otras cosas, que como consejero en los años entre 2004 y 2007 y como cónsul general de Panamá en Washington, tuvo varias funciones, entre ellas la de definir y ejecutar en conjunto con el embajador y la sección política la estrategia de cabildeo ante el Congreso del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Mi pregunta gira en torno a quién fue el que recomendó al señor Ricardo Lombana para su gobierno, porque sabemos que un puesto de cónsul en Washington y de ministro consejero en Washington no es por créditos ni por concurso, o si el señor Lombana participó en algún concurso para poder asumir ese puesto. Mira, a uno como presidente le toca hacer todas las designaciones, independientemente de cómo venga o cómo no.
Pero es un poco, independientemente que efectivamente sí fui un funcionario durante mi gobierno, en algunas hojas de vida hay un periodo que desapareció en la vida de las personas, pero más que eso, lo importante es reconocer que uno no puede tener memoria selectiva. Y hay quienes tienen memorias selectivas cuando le conviene y cuando no. Y yo creo que en este tema hay que decir las cosas como son. Pero ¿quién se lo recomendó a usted? Porque alguien tuvo que habérselo recomendado para ese puesto, ya que él tenía la responsabilidad de cabildear ante el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Promoción Comercial de Panamá con este país. Él trabajó con el embajador Humbert. Puede ser que vino por el trabajo del embajador Humbert, pero sí trabajó en mi administración. Fue un funcionario de mi administración pero sí dentro de la Asamblea. Pero yo no sé, digo, no todo el tiempo la gente llega, no sé, la verdad, no era tan trascendental como para saber, para recordarme hoy quién fue el que lo recomendó o no lo recomendó. El hecho es que trabajó ahí, vio los temas del Tratado de Libre Comercio como parte de la embajada, en fin. El tema es que hay quienes tienen selectivamente memoria cuando les conviene o no, y yo no soy de eso. No, el punto era si había sido una recomendación o había sido por concurso, porque también sabemos que hay posiciones que llegan por concurso. No era concurso. Bueno, varias cosas aquí. O sea, era un cabildero en Washington, ¿ah? O sea, porque es que a ti te ponen de cónsul y ministro consejero en Washington primero. Bueno, y ahora vamos a entrevistar a otro de los candidatos presidenciales que viene aquí, uno de los pocos, que es Melito Garrocha. Blandón y Melito Garrocha. Que también le tocó ese puesto, a lo mejor de repente no puede aclarar allá en Washington cómo es que funciona la cosa, porque todo es por palanca. Ok, pero hay dos cosas interesantes que dijo. Primero, que no era concurso, pero segundo, que no era el puesto tan trascendental. Sí, o sea, dijo como que es un manzanillo. No, pero sí. O sea, ser ministro consejero Imagínate, en Washington, ¿cómo no va a ser trascendental? Eso también me parece que Martín Torrijos trata de minimizar ese puesto. Claro. O sea, pero le dijo manzanillo. Y en ese momento no es que Panamá estaba de brazos cruzados. Oye, estaba Washington. Negociándose el tratado. Estaba negociando el tratado de promoción comercial. Cuando por acá estaba Pedro Miguel en la Asamblea. En la presidencia de la Asamblea. Yo me acuerdo, yo cubrí eso. Eso fue lo que retrasó la Y esto lo que estamos aprobación. diciendo está en la biografía del señor Ricardo Lomana, que está en el sitio web del Tribunal Electoral. Entonces, ahí está el tema. Yo tengo la sospecha que el que lo recomendó fue el embajador Federico Humbert. Eso es lo que dijo Martín Torrijos. ¿Qué sospecha de qué? Por ahí fue. Porque uno llega siempre por recomendación. O sea, si llegaras de concurso, y yo sí creo, ojo, que eso debe cambiar. Yo también. Posiciones como esas, que son posiciones técnicas, deben ser materia de concurso de aquí en adelante. Y yo creo que hay suficientes panameños en el mundo capacitados, y cuando hablo en el mundo, porque puede ser que estén en Panamá o a lo mejor que residan en Estados Unidos, con capacidad técnica para asumir esas responsabilidades. Ahí está la Escuela de Carrera Diplomática de la propia Cancillería. Así es, y revisa cuántos se gradúan. Claro, por supuesto. O sea que sí hay gente capacitada y debe suspenderse ese tema de estar designando los presidentes a funcionarios técnicos. Yo entiendo la parte política del cargo de un embajador, pero no puede ser posible que toda la planilla en una embajada sea de a dedo. Sea de a dedo. Entonces, ¿para qué tenemos la carrera de Relaciones Internacionales? No entiendo, pero bueno. Son cosas que pasan en Panamá. Nosotros tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estará con nosotros hoy Melito Garrocha, candidato a la presidencia de la República por la libre postulación. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, nos acompaña Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República por la libre postulación. Hablábamos hace unos minutos acerca del tema de las posiciones de cónsul, embajadores en el extranjero. Usted puede ser embajador ante las Naciones Unidas, ¿no? No, ante la OEA, correcto. No, ante las Naciones Unidas. Ante las Naciones Unidas, sí, Efectivamente. disculpe. Ante las Naciones Unidas. Obviamente eso es una designación del Ejecutivo, es decir, de a dedo, es decir, político. Igual que cuando fue ministro. Claro, o sea, son designaciones. Es decir, hay que tener influencia, hay que haber trabajado en la campaña, hay que haber colaborado con la campaña, hay que ser miembro del partido político, en fin, una cantidad de cosas a la hora que un presidente te designa, porque todas esas posiciones evidentemente pasan por el ojo avisor del presidente, ¿no? Así es, señora No Rocha. solo por el ojo avisor del presidente, esas posiciones pasan por el ojo avisor de la sociedad, no son posiciones que su designación o nombramiento es uno más de miles de nombramientos que hace el Ejecutivo. Ser ministro de Estado o embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, y a mí me correspondió ser el vicepresidente. Ahora, y el personal que trabajaba con usted, porque me imagino que el personal, ¿cuánto personal tenía la embajada? Mira, si Ese puesto allá en si la memoria no me es infiel a mí, porque ese puesto es en Nueva York, ¿no? ese puesto de Nueva York, Sí. si la memoria no me es infiel, eran 12 o 13 personas, de las cuales, solo para
ilustrar un poco aquí, creo que solo hubo una persona que fue nombrada posterior a mi llegada como embajador a Nueva York, y a diferencia de los demás no fue recomendación mía. Es porque aquellas personas que han trabajado conmigo en mi carrera pública siempre podrán dar fe de que yo voy a ejercer gobierno con todos los funcionarios públicos que saben. Pero usted podía nombrar su planilla ya. No. Porque aquí lo que dijo Martín Torrijos, que fue Homberg, obviamente. No, bueno, Federico Homberg, que era el embajador de Panamá en Washington en ese momento. Yo creo que el embajador tiene determinada espacio en Potestad. recomendar el equipo del cual se quiere rodear, pero realmente el nombramiento lo hace el ministro. Pero en de su la caso, cartera. bueno, voy a ponérselo de esta forma. En su caso, ¿lo dejaron nombrar o no? Negativo. No. No, tampoco me interesé nunca en O sea, tratar de no nombrar. le a dieron ni nadie. siquiera la oportunidad de que pudiese nombrar a alguien, no puede ser. Te digo, Atenógenes, el equipo era bueno. Era un periodo bastante complejo para la República de Panamá porque nos tocó ejercer como vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo estuve encargado como presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y se necesitaba un personal que supiera la agenda de Naciones Claro. Unidas y que tuviéramos pues que colaborar con ese órgano del Estado, un órgano internacional en un momento de profunda transformación. Transformación que todavía estamos viendo Pero dentro hay Naciones que Unidas. también ser justo, tanto en Washington como en Nueva York hay muchos panameños que son institucionales, tanto en la Embajada de Panamá en Washington como en la Oficina de Panamá en las Naciones Sí. Unidas. Y en otras embajadas, Claro, que tienen mucha experiencia en campo, que ya conocen, que no son designados, que se han ganado su posición, que tienen años trabajando en esas posiciones. Déjame comentarte, creo que en la embajada había 2 funcionarios que no pertenecían a la carrera diplomática. Todos los demás funcionarios eran miembros de la carrera diplomática, Oye, incluyéndome a mí, uno de ellos. Porque usted estudió... Bueno, digo, yo tenía un acervo muy importante en materia de relaciones exteriores. pero usted estudió Relaciones Internacionales. Yo estudié comercio internacional y transacciones comerciales internacionales, pero además fui viceministro de Comercio Exterior durante muy joven. Tuve 3 años en esa cartera y me correspondió negociar buena parte de los acuerdos de libre comercio de la época. Después fui vicecanciller de la República y después fui embajador de Panamá ante Naciones Unidas. Y creo que todos son cargos que me fueron preparando para poder llevar adelante esa gestión. Claro. Atenógenes, tú decías que antes de este bloque que Melitón Arrocha es uno de los 2 candidatos presidenciales Sí, que vienen acá sin el problema. Hoy están invitados todos, ¿ah? Ver, todos. Además, nos tienen que avisar y Pero, mucho gusto. porque sí han venido avisen, varios. Lo que pasa es que lleguen. han venido varios, Sí, lo que pasa es que es que no vuelven. Gaby. Flor decía, pero es que si llegan no los atendemos. No, ya estamos pidiéndoles a que si quieren venir sin invitación, que Han venido varios, pero no vuelven. No es cierto, no regresan. No, un regresan. one hit wonder. Pero bueno, pero Melitón sí es el único candidato Masoquista. presidencial. No, Eso es lo que me está diciendo. es el único candidato. Es el único candidato presidencial que ha hablado de que la mina debe seguir operando, extrayendo cobre. Y se mantiene todavía. Es el único. Él no ha cambiado su Así posición, es. no ha cambiado. Entonces, Creo Lo que no ha dice como cambiado, no sé. exministro de Comercio, pero ¿cómo podrían operar, Melitón, si no tienen concesión vigente? No, a ver, lo que yo he planteado escuchando lo que pasó y que fue objeto pues, de múltiples coberturas y que todos vimos la clase de lío que hubo en las calles, es que desde mi perspectiva nosotros tenemos un activo estratégico de porte global. Tenemos una mina en donde ya hay toda la infraestructura, tenemos la capacitación y entrenamiento de todo el personal que produce entre el 1 y el 1,5% del total de cobre del mundo. Y a mí me parece que ahora hacer la piscina más grande de Centroamérica o a lo mejor de Latinoamérica, a mí me parece una absoluta locura. Además, todos aquellos que planteaban que esta era la solución ambiental al problema, parece ser que las cosas que estamos escuchando es que el cierre abrupto de la mina, en vez de mitigar ambientalmente lo que ahí está ocurriendo, lo que hace es complicar ambientalmente lo que está ocurriendo ahí. En adición a eso, deja de ofrecerle recursos importantes al Estado, va a generar un desempleo significativo. Entonces yo creo que lo que tenemos que plantearnos como país es que tiene que haber una explotación minera con un formato jurídico contractual muy distinto que le dé mucho más réditos al país, y eso pues puede ser en diferentes formatos. Primero una empresa estatal, eso es una opción que habrá que considerar.
La segunda es una empresa mixta participada por una empresa pública, privada que tenga experiencia y el gobierno más los trabajadores, o incluso una tercera opción que es el de la concesión, pero en unos términos y condiciones primero constitucionales y que sean mucho más favorables para el Estado. Pero con una ley de moratoria minera que prohíbe la minería metálica, pero aquí va. Eso está el contrato, supeditado a que esa ley o se derogue o sea declarada claro, inconstitucional o también. que la ley que... Y se prenda de nuevo el país. Ah, bueno, pues, bueno, es que aquí va. Llegamos a la conclusión a la cual yo no necesariamente comparto y habrá que tener un debate sobre este tema en donde sosegadamente todo el mundo pueda poner sus argumentos sobre la mesa y que no te tilden de traidor si tú tienes una posición distinta a lo mejor incluso a los de la mayoría, en donde ahí en las manifestaciones se juntó mucha gente que estaba descontenta con el gobierno, que estaba frustrada con la corrupción, que creían que debía haber explotación minera, pero que no estaban de acuerdo con el contrato, y algunos grupos que sí estaban completamente, que querían cambiar la política y que la política ambiental excluyera la explotación minera. Eso es un tema que yo creo que todavía permite un debate democrático en donde no nos descalificamos por tener posiciones distintas. Y bueno, al final la mayoría, y ese debe ser el talento del próximo gobierno, de poder entender dónde está la mayoría y decidir en torno a eso. Pero yo creo que desde ya llegar a la conclusión de que no debe haber política de extracción minera como uno de los motores de desarrollo del país, a mí me parece una locura. ¿Por qué le parece una locura? Bueno, O sea, a ver, vamos a ver. Porque es que parece que la población lo que dice es que no quieren que haya minería en Panamá y por esa razón el Estado decidió prohibir la minería metálica. Yo creo que ¿Por qué hay una locura? en mi perspectiva, hay una minoría muy ruidosa, muy bien representada, que le han planteado al país que la mejor manera de seguir explotando, digamos, de tener un proyecto de viabilidad social es O sea, ¿usted no cree tener... que la gente que salió a la calle es una mayoría? No, yo lo que he dicho es que hay mucha gente en la calle que estaba presente por diferentes razones. Yo conozco mucha gente que estuvo en la calle porque está hastiada la corrupción. No tenía nada que ver con el contrato minero. Mucha gente que estuvo en la calle porque está en contra del gobierno. No tenía nada que ver con el contrato minero. Hubo mucha gente en la calle que está en contra del contrato, pero no de que no haya explotación minera. Y hay mucha gente que estuvo en la calle también que está en contra de la política de explotación minera. Habrá que sortear dónde están la mayoría y eso debería permitir un debate. El debate en donde, sin que yo te trache de traidor porque tienes una posición... No, ya distinta a después la de lo que mía, usted acaba de decir esta mañana, créanme que lo van a tachar de traidor Bueno, pero- y vende patria. pero- Va a ser parte de la misma Forma pancarta donde parte- estamos todos nosotros. forma Ya se lo parte- aseguro, va a ver. forma parte del debate político que los candidatos le digan a la gente dónde está. Porque lo que no podemos seguir es acabando Es que a usted le con- va a tocar debatir con Maribel Gordón y le va a decir vende patria en la cara. Nada más le Bueno, digo eso. Está bien, y lo recibiré desde donde venga. Pero el punto es, esta es la esencia de las campañas, en donde cada uno le plantea al país cómo lo ve. No que cada uno le plantea al país cómo te engaño para después decirte 2 meses más tarde que todo lo que te dije durante campaña, ups, me equivoqué, o las condiciones ahora han cambiado. Mentira, todos sabemos dónde está el país y por eso O sea, usted tampoco es baila la vara. Eso lo digo porque le pregunté, él hizo esa misma pregunta a yo Rómulo soy el Rux. verdadero, no baila la vara. Vamos a ponerlo. Y asumiendo el ruido al que tú has hecho referencia, que efectivamente sé que ha venido y después de este programa vendrá más, ¿no? No, claro. Claro, o sea, todo aquel que tiene una posición como Oye, no, la planteó esa pero- mañana es vende patria. Fíjate, hay una serie de situaciones que está ocasionando la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia y la decisión del Ejecutivo de acatar esa decisión e iniciar el proceso del cierre ordenado y seguro de la mina, que está chocando con gente que sigue bloqueando el acceso a la mina para llevar, por ejemplo, el equipo para evitar el desastre ambiental que puede producirse, porque eso no se puede dejar abandonado, ¿no? Entonces, fíjate tú lo que Guido, la legislatura en las calles produce. Es la primera vez que un país en el mundo decide cerrar la operación de una mina que acaba de comenzar a funcionar. O sea, Sí. no es algo muy común. Inédito. No, es inédito. Como inédito van a ser las decisiones que se tomen de aquí en adelante. El propio ministro estaba diciendo que esto va a tomar 2 años de planificación y 10 años para el cierre. Y la verdad,
como es la primera vez que ocurre, no hay ninguna medida de comparación en el mundo acerca de cómo hacer esto. Eso es un desafío grandísimo que tiene el país por delante. El resumen, nosotros en función de cómo se fueron dando las situaciones en las calles y cómo lo fue mal manejando el gobierno, decidimos colectivamente poner la carreta por delante de los caballos. Y ahora tenemos la responsabilidad colectiva de andar esto, ¿no? Bueno, Entonces, no querían mina y tenemos una mina. no, entonces ahora... Eso sí es cierto. Eso es verdad. Ahora la Eso es pregunta verdad. es, bueno, ¿cómo lo cerramos? ¿Quién lo cierra? ¿De dónde sale el presupuesto? ¿Quiénes tienen la experiencia? ¿Cuáles son los pasivos en términos de el potencial erosión reputacional en los mercados internacionales de capitales, a los cuales Panamá recurre con mucha frecuencia? ¿Cuál es la exposición a riesgo desde la perspectiva legal? Todas estas son preguntas que vamos a ir resolviendo en el camino. Y compromete definitivamente, aun cuando hayamos tomado la decisión de que no va a haber mina, pues eso compromete parte del presupuesto general del próximo año, ¿no? Entonces, Bueno. ahí hay unos impactos. Quiero preguntarle, Melitón, también, porque el próximo gobierno, yo aquí lo dije con una alegoría de que se va a ganar la rifa del tigre en bestializado, y ahora encima está como con esteroides. Además, con toda esta situación que está pasando, cambio climático, fenómeno del Niño, reducción de tránsito del canal, IBM, ¿no? Que tiene, las reservas se agotan, si no el 24, en el 25, y ahí va a haber que inyectar, porque el seguro no puede dejar de pagar las En pensiones. agosto del 24. Sí, pero hay unas proyecciones que dicen que podría llegar hasta el 25, pero el Estado, o sea, el gobierno del Estado va a tener que inyectarle fondos porque no puede dejar de pagar las pensiones, porque si no vamos a tener una revolución social. Así es. Entonces, esos son unos retos que el próximo gobernante, y usted está aspirando a ese cargo, usted está pidiéndole a la gente, yo quiero ese cargo, va a tener que ver cómo hace. Sin duda. Ahí vimos ahora, hace un rato, el tratamiento de choque que ha De Milei. recetado Javier Milei en Argentina ante una situación más dramática que la panameña en materia económica, con una hiperinflación y con una pobreza del 40 y pico % de la población de Argentina, pero con características similares de lo que nos puede estar sucediendo de aquí a los próximos 2 o 3 años. No, y por eso es tan importante que los candidatos a la presidencia de la República le hablen con la verdad. Porque yo creo que ustedes van a ser testigos de primera mano de gente que se va a sentar en este mismo set a decirle a la gente que no van a haber medidas paramétricas, que no va a haber ninguna necesidad de recaudaciones adicionales, que ellos van a tener un presupuesto más grande que el que existe ahora y que todos vamos a ser felices sin que nadie tenga que poner un gramo de esfuerzo en lo que se viene por delante, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a venir un importante contraste de ideas. Por ejemplo, el gobierno nacional nos plantea la primera mentira post-elección, y es que nos plantea un presupuesto de 30.000 millones de dólares, casi 3.000 millones de dólares más que el presupuesto actual, que va a tener una vigencia de 6 meses del próximo gobierno. Yo le llamo a eso el presupuesto del año del Hidalgo. Ese es el presupuesto. Es un presupuesto que no toma en consideración las necesidades del pueblo panameño, lo que toma en consideración son las necesidades del PRD para la campaña electoral. Entonces, nosotros nos vamos a quedar sentados aquí con los pies y las manos cruzadas, o vamos a tomar acciones y vamos a reclamarle a la Asamblea de que ese presupuesto, que es una irresponsabilidad fiscal, no puede ser. Pero usted cree que la Asamblea lo aceptado. rechace, porque le digo, la Asamblea puede rechazarlo, ojo. Digamos, ojo, yo no creo que la Asamblea lo va a rechazar porque hay 150 millones de razones Claro. para que no lo rechacen. Pero al mismo tiempo eso no quiere decir que la sociedad en general no puede desde ya expresar no solo su desconfianza, sino su total contrariedad en torno a un presupuesto que lo que hace es mentirle al país porque no toma en consideración la base de ingresos. ¿Qué ha hecho este gobierno? Ha adelantado ingresos del ejercicio presupuestario del próximo año. Le ha dicho a la sociedad, hey, adelántame el pago de tus tasas únicas, adelántame el pago del impuesto de inmueble y yo te doy una tasa de descuento, pero adivina cuál es el efecto neto. Los ingresos entran este año y no el próximo. Sí. Pero el próximo año tenemos un presupuesto récord, de acuerdo a ello, en términos de ingresos presupuestarios. En donde ya no pueden estar considerando esos ingresos que se adelantaron. Por supuesto. Correcto. Y la otra,
No, que es que aumentaron 1.000 y pico millones de dólares aquí, 1.000 y pico millones de dólares allá. Bueno, hermano, como en la casa, si no hay plata, hay que recortar. Claro. O sea, lo que yo no puedo plantearle a la gente en mi casa es, bueno, como queremos gastar más, entre ellos 150 millones de dólares para la asamblea, para que hagan campaña, entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a endeudar más. Y hoy hay un diario de la localidad que dice que hay un decreto en donde enmienda que podamos sufragar gasto corriente con deuda. Eso es una novedad, porque la ley de responsabilidad fiscal no lo permitía. Entonces, ya bueno, pues el año del Hidalgo por vía del presupuesto general del Estado para legalizar todo lo que vaya a pasar ahí. Mira, la norma establece que el próximo ejercicio va a poder gastar la mitad del presupuesto. Eso significa que en la Asamblea va a tener 75 millones de dólares para gastar durante los primeros 6 meses. No, y sacrificaron inversión por funcionamiento. ¿Ah? Son claro. 71 diputados. Eso es más de $1 millón para los primeros 4 meses del próximo mes. Exactamente. Tú sabes la clase de campaña que vamos a ver. Vamos a regalar neveras, pavos, estufas. Y si no se la regalan, exíjala. Y cuando la exíjala, cójala. Y cuando la coja, vote a conciencia. Cuando la coja, vota en contra del asunto. No, vote en contra. Vote a conciencia, vote en contra. Vote en contra. Vote en contra y que no se deje comprar la conciencia. Ese es el punto, pero porque además si no, el pueblo panameño es muy sabio. No, eso es verdad. Eso es cierto. La gente va a coger todo lo que está en ese presupuesto cuando lo aprueben, porque estoy de acuerdo contigo. No, es imposible que con 150 millones de razones no lo vaya a aprobar la Asamblea, pero al mismo tiempo... Claro, si no lo pero es que ellos querían rechaza, 300 millones. No, lo que pasa es que si la Asamblea lo 500. rechaza, se queda con sus 150 millones porque ese fue el mismo presupuesto que tenían Pero igual pueden periodo funcionar. parado. Igual pueden Claro. funcionar con traslado de partido. Claro, exactamente. Eso pudiese ser una estrategia. Y entonces das un golpe y al final... Sale beneficiado igual. Por la propia Constitución le permite, aun cuando rechacen el presupuesto, de tener que agregar los fondos para el pago de la deuda, que es lo más delicado. Y además, todas esas otras partidas que tienen que ver específicamente con los ajustes que por ley hay que darle a muchos funcionarios también puede hacerse por traslado de partida o créditos extraordinarios, en fin. No, la maravilla es los artistas que son, ¿no? Sí. Te plantean un presupuesto de 32.000 millones de dólares, que si el de 30.000 es una locura, lo demás ni te cuento. Recortan 2.000 millones de dólares y salen anunciándole a la población que han recortado 2.000 millones de dólares el presupuesto. O sea, realmente hay alguien desde el Ejecutivo que nos quiere agarrar colectivamente de tonto a todos los panameños y eso no se lo podemos permitir. O sea, Ya se lo permitimos. Hay determinados niveles que no podemos rebasar. Ya, yo creo que se están pasando. Ya se les permitió. Bueno. Ya se están pasando. Una de los anuncios que se han hecho también para supuestamente apretar el cinturón es que las personas que ya están jubiladas prestando servicios en el sector público van a ser desvinculadas. ¿A usted le parece que esa es una medida buena, razonable, que debe ser gradual o que debe ser de golpe? Bueno, a ver, yo creo que nosotros tenemos en términos generales que ajustarnos el cinturón. Voy a poner el contexto para la gente que nos ve. Este año tenemos una reducción ya de calado y todavía estábamos en la etapa lluviosa para el Canal de Panamá. Lo que anticipa es que para cuando lleguemos a febrero vamos a tener mucha menor cantidad de tránsito y eso tiene la posible implicación de tener menores recaudaciones presupuestarias por el lado del canal. Segundo, tenemos una mina que se había contemplado la posibilidad de que tuviera aportaciones que no van a estar. Tercero, el Estado tenía una política de adelantar flujo. Cuarto, tuvimos 38 días parado el país, con lo cual uno tiene que ser lo suficientemente razonable como para anticipar que el impuesto sobre la renta va a ser mucho menor en términos de recaudaciones que lo que hubo en el año 2023. Con lo cual la mesa está servida para que el próximo año, por vía de los ingresos, haya mucha menos plata entrante. Eso significa que tenemos que reducir impuestos. Eso significa también que este gobierno le está planteando, yo me voy a comer el filete y te voy a dejar hueso para los próximos 6 meses. Y la desvinculación de esos funcionarios, lo único que intenta es generarle caos a la próxima administración. Mira, tú hacías una referencia. El hecho de que todavía no se haya tomado las provisiones legales como para que pueda haber el traspaso de fondos
o el envío de fondos de parte del gobierno central al IBM. La pregunta es por qué a 6 meses potenciales de que no salga el próximo cheque de la Caja de Seguro Social todavía no ha sucedido. Y yo creo que lo que está contemplando el gobierno es dejar lo suficientemente en caos el país como para que el próximo gobierno no mire hacia atrás qué fue lo que pasó. Y yo creo que, y yo le quiero decir al pueblo panameño que en la eventualidad de que yo sea electo presidente, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a resolver el problema y vamos a mirar para atrás. De que en la eventualidad de que yo sea electo. Bueno, Flor, ¿qué te pasa, Flor? Pero qué barbaridad. tú te ríes de mí. No me Yo río de quisiera ti. que te rieras conmigo, ¿no? Bueno, riámonos juntos, pues. Cuéntame por qué te ríes. De que en la eventualidad. Bueno, a ver, yo voy ¿Sabes a- por qué a la gente no le gusta regresar al programa? voy a- Flor? Te das cuenta y después me dicen que No, soy yo. hombre, no, pero es que, oye, pero hasta él lo dice así como que por si Bueno, acaso. A ver, hay 8 candidatos a la presidencia. 1 va a ser electo. Hay 7 que van a perder. Entonces, hoy, los porcentajes, porque tú hablas de porcentaje, es mayor la posibilidad de que cualquiera que está corriendo pierda las elecciones que hay. Ahora, las elecciones están pasando, empezando todavía. Todavía esto está por verse. Y refiriéndome a la sonrisa, para no decir risa. Mira, Carcajada, mejor. por aquí vino el expresidente Uribe, porque en Colombia nadie lo recibía. Vino a recoger fondos a Panamá. En ese momento marcaba 2%. Todo el mundo lo daba por muerto. Unos meses más tarde era presidente de la hermana República de Colombia. ¿Podrá suceder? Bueno, vamos a ver. Yo voy a hacer el esfuerzo. Sí, Y no, voy bien. a ser una voz que va a tratar de decirle al país honestamente lo que pienso. Y voy a darme la libertad que eso significa, asumiendo las críticas que vienen del otro lado. Y esperemos que en ese debate democrático yo pueda colaborar con mi país. Y si eso es lo único que logro, yo me siento servido. Yo me siento servido. Eso indica entonces que Hablando de usted corre donaciones. hasta el final. Eso quiere decir que corro hasta el final. Hablando de donaciones, ninguna. Hasta el momento he tenido la política de no recibir ninguna donación y tengo una política en donde, si bien es cierto, no le puedo dar la espalda a ese recurso en particular porque realmente a mí me parece un despropósito la política electoral que le da a uno muchísimo y a otros nada, en donde a los candidatos por la libre postulación nos han arrastrado porque a uno le dan $900,000 y a otro 800,000, pero nadie sale diciendo que, por ejemplo, al PRD le van a dar $17 millones. Y a Porque CD al Cambio 14. Democrático 14 y al Partido Panamista Pero espera, 6. ¿no has buscado donaciones o no te han ofrecido No he donaciones? buscado donaciones. Y nadie ha todavía, ninguna. venido tampoco a decir yo te quiero donar. Ha habido poca gente que ha hecho eso y francamente hay algunas preguntas que nosotros no hemos podido resolver desde la perspectiva electoral. Por ejemplo, la norma te dice que tú no puedes recibir dinero de gente que sean contratistas del Estado. Bueno, cuando yo voy a pedirte recursos a ti, como yo sé que tú no eres contratista del Estado. O dice que tú no puedes recibir dinero de gente que haya sido condenada. Bueno, la gente no sale a la calle con un letrero diciendo yo fui condenado. O sea, hay funcionarios públicos condenados que están como funcionarios públicos a pesar de que la Siguen- Constitución lo siguen prohíbe. trabajando, Entonces, exactamente. esta- Ah, no, y van a correr las elecciones. Sí, Estas algunos van a preguntas se poner. las hemos elevado al Tribunal Electoral para ver cómo se ¿Y qué respuesta le ha dado? Todavía no hay respuesta. Seguimos trabajando con ellos para ver cómo la norma, que son los requisitos que se le imponen a los candidatos, después se instrumentalizan en la realidad. Hasta que no tengamos claridad sobre eso, la política ha sido no vamos a buscar donaciones. Lo cierto es que mientras aparezca en la papeleta y no haya sido inhabilitado, cualquier cosa puede suceder. Eso es La, verdad. la decisión la tiene cada elector en su Y- conciencia en el momento en que ejerce el voto. Y vamos a tener que ir a 3 debates. Y vamos a procurar generar verdad. los contrastes, porque hoy he estado viendo con mucha atención gente que tenía una posición y después tiene otra. Y entonces pareciera que... ¿A le quién están estaba ¿Quién, viendo? quién, ¿A cómo quién quién? vio? Ah, ¿Cómo quién? A todos, por razones diferentes a todos. Y va a ser difícil para mucha gente que ha tenido una historia política importante, ahora desdecirse de su pasado. Y si te No, desdice, se lo digo porque es que hoy yo vi fue Martito Rijo que estaba en Telemetro y en TVN creo que era Rómulo. Rómulo Rux. Son ellos dos, uno de ellos dos. no, yo Ah, creo no, que... pregunto. Yo, Pregunto. no, Pero sí hay unos que abogaban por la derogatoria de la ley y después abogaron y ahora dicen que lo máximo la declaratoria no, y va a haber gente que... Eso es así. ¿Ese quién era, Guido? ¿Ese quién era? Maribel Gordón. Ah, bueno. No, es que es así.
No. Es que es así. Sí, y va a venir Hombre. ese contraste de ideas. Hoy te vuelven a decir vende patria, ya lo todo. sabes. Ayer repasó Edwin Cabrera. Pero sí es con verdad. un comentario más o menos similar. Vende patria. Mira, el Eso valor para de mí la es un credibilidad. galardón. Todos los call centers. Eso para mí es un galardón que venga de ese grupo, que me digan ese señalamiento. Sí, porque para mí es un galardón. Es un grupo identificado. Ah, por favor, Claro que hombre. sí. Oye, tenemos una pausa. Pero ya. ellos no dicen nada de Ortega y de Murillo. No, Carmanga. para nada. Ellos son unos grandes Son patriotas. aliados de ellos. Claro. Una pausa. Regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Continuamos en Cuarto Poder. En el corte comercial, Flor aclaró No aclaré nada. de esa Me dijo que me sonrisa quería. maliciosa. Oye, ni un sonrisa maliciosa me da risa porque yo creo que él tiene que meterse en el cuento. O sea, si uno quiere ser presidente, uno tiene que seguir. O sea, lo Cuando que ella yo sea quería presidente y él dice que en la eventualidad de que yo sea electo presidente, ya, que aclare de qué. Exacto. El mensaje de Flor, Flor, es Flor que es un estaba tratando de coaching. hacerle un coaching. Exactamente, era un político. coaching. Está bien. Navideño. Navideño. Ay, no. Ya, pues. Era un coaching. No, está bien, Está Flor. bien, Vale. no, está bien. Vale, vale. Y que no es bullying, es coaching. Exacto. Ya no es bullying, sino es coaching. Perfecto. Ni Lo llamamos de bullying esa ni forma. coaching, ya. Normal. Está bueno. Bueno, Vamos a hablar. Bueno, pero espérate, Melitón tiene un punto. Va a haber 2 debates presidenciales, por lo menos hasta ahora, que se sepa de los organizados. Son 3 formales. debates. Tres. Perdón, 3. Febrero, marzo y abril. 3. Y ahí van a tener que recibir, entre todos los candidatos, las opiniones de otros y los señalamientos sujetos a las reglas que se establezcan para los debates, porque tampoco es una batalla campal, ¿no? Tiene que ser una cosa organizada, pero va a haber posibilidad de refutar lo que diga uno o lo que diga el otro por parte de los otros candidatos. Así que interesante va a ser ese ejercicio, porque usted aquí ha dicho que usted es el único que no es bailar la vara. Bueno, efectivamente, ¿no? Asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de tener posiciones firmes sobre los temas. Algunas de ellas sabiendo que no le estoy hablando al coro, de que en ocasiones la gestión de gobierno, y creo que eso es lo que estamos haciendo en este periodo, es que todos los candidatos le estamos demostrando nuestra personalidad, dónde están nuestros valores. Y una de las cosas que estoy haciendo yo, particularmente en algunos de los temas que hemos tocado en el día de hoy, es que, bueno, algunas veces te diré lo que tú no quieres oír si soy electo presidente, pero es lo que considero que es correcto en el mediano y en el largo plazo para el país. ¿Quién ha sido consecuente? ¿Qué otro candidato ha sido consecuente? Yo creo que ninguno otro ha sido consecuente en los temas importantes, porque por supuesto, todos vamos a tener contradicciones y uno es también un ejercicio humano que va cambiando con el tiempo y uno se desdice de sus posiciones en la eventualidad que las va madurando. Lo que yo creo que no es aceptable que tú tuvieras una posición hace una semana, que hubo, digamos, un clamor popular y que en función de ese clamor popular y que tú le estás apostando politiqueramente a la elección, Claro. tú decías cambiar tu posición. No, eso y no vale. es de humanos evolucionar en el pensamiento muchas veces. Mucha gente comienza en la izquierda y termina sus días en la derecha. Habla de Y, Maribel Gordón. y viceversa. Y viceversa, ocurre también. Gente que comienza su mundo político en la derecha y termina en la izquierda. He visto ambos casos Sí, sí, en sí, el sí. mundo. No es Efectivamente. nada extraño. No es nada Efectivamente. extraño. No es nada extraño. Efectivamente. Sí. Y hay otros que mueren con la bota puesta. El caso de Pues Fidel sí. Castro, por ejemplo, nunca cambió de pensamiento. Ay. Él Yo me murió así. acordé de otra persona. O, digo, Hugo Chávez, el mismo caso también. Y otros que comienzan con la izquierda, pero les gusta el caviar, los Rolex, Ferragamo, Exactamente. etcétera, ¿no? Y tener dólares en el bolsillo. Así es. Entonces tú eres y dices que eres patriota, pero con dólares en el bolsillo, cualquiera es patriota. Bueno, listo. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Melitón Arrocha. Muchísimas gracias. Esperamos poder Feliz tenerlo, Navidad. poder Feliz tenerlo, Igualmente, feliz Navidad, feliz año. poder tenerlo más Y en otra dice ocasión. Flor en que el puede futuro, regresar para durante la- más consejos y más coaching. No, voy a pedirlo que me lo haga en privado. Más Había consejos y nada más más coaching. 400,000 personas viendo el Nos fuimos. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana. Mañana.